Esto es Economía y Finanzas modo selfie, una jornada más de explicación, de análisis en materia de lo sucedido en los diferentes mercados internacionales, tanto economía como precisamente en lo que respecta al resto de los instrumentos financieros. Llegamos a mayo, uno de los mayores anticipos lanzados a inicios de año. Comenzaría la crisis 3.990 Argento, la unión precisamente entre 1989 y el 2001 de forma gradual y obviamente la escalada de tensión de cara a las elecciones. Les decía durante el primer trimestre que la recuperación que se estaba dando en los Estados Unidos, pero por sobre todo en el resto de los mercados emergentes, era el puro piripipí de las negociaciones entre los Estados Unidos y China, que no había ningún componente real, que era precisamente casi un preacuerdo entre algunos grandes fondos, sobre todo de tenencias en carteras emergentes, y las autoridades. No vimos nunca ningún entendimiento viable y nunca los mercados mostraron dicha posibilidad. ¿Se acuerdan cuando en la secuencia cíclica de los mercados emergentes se desarrollaban hasta febrero, marzo? Bueno, desde allí los mercados comenzaron a trastabillar de manera gradual y precisamente se había alcanzado el piso en los mercados chinos en cuanto a la moneda. Por eso que nunca íbamos a tener una solución viable a esta tensión comercial, sobre todo de los argumentos técnicos. Ya se habían recuperado en formaciones contratendenciales en la mayoría de los mercados globales. Tenemos una semana bastante conflictiva. Pateó el tablero Donald Trump y justificó mis argumentos de falsas negociaciones. Señaló que iba precisamente por un aumento del 25% que corrió a partir del viernes con respecto de una suba arancelaria del 25% para China. Desde allí el desplome de los mercados desde el inicio de la semana, 2,5% cayó el S&P, 3% cayó el Nasdaq. En lo que respecta a China, 6,5%. La Argentina, que ya vamos a hablar, creció 2,5%, con todo el vuelo de artificio en cuanto al gran lobby que se gesta por los fondos que no pueden salir de nuestros activos y para gestar una semana de recuperación que también estaba desde el argumento técnico contratendencial de cara al lunes, cuando sea recategorizado ya en mercado emergente. Algo que les advertí desde el año pasado, que ese iba a ser el humo bursátil por el cual todos iban a quedar presos de una expectativa que no iba a ser tal, porque el ciclo económico mundial, el ciclo financiero y sobre todo emergente se iban a llevar puesto a todos los lobistas, tanto periodistas, economistas que circulan en los diferentes medios de comunicación como los medios especializados, que no se iba a concretar. Por eso que tenemos el lunes, un día vital para la Argentina, por eso la Argentina el día viernes ya comenzó a trastabillar los ADRs argentinos, sobre todo los bancos, en un promedio del 4%, y esto ya estamos ante la cara de la semana entrante y lo que van a ser este trimestre de máxima tensión que he catalogado para la Argentina y obviamente el resto del mundo, que se va de cara a las PASO. Les decía, tuvimos una semana tensa en mercados internacionales y no así en la Argentina, que se vio favorecido por la corrección técnica del tipo de cambio. El mercado elaboró un proceso de corrección que ya está pronto técnicamente y por tiempos hacia la semana entrante, que precisamente el dólar en el circuito informal como también tanto en las casas de cambio como en el mayorista tiendan a subir de manera importante. Un dólar en el circuito de Banco Nación que terminó en la zona de los 45,70. Creemos que ya están dadas las chances para entablar ya un diálogo alcista de grandes proporciones que lo lleve a la zona de tope de la banda de intervención de los 51,50. Claro, ustedes dirán, ¿esto puede ser así si tenemos el entendimiento con el Fondo Monetario? Sí, todo es así. De ese último desembolso del Fondo Monetario, el 70% ya se limpió entre pago de deuda y salida, obviamente, de capitales de la Argentina.
Por eso razón, mucho cuidado. Los ciclos se siguen cumpliendo. Les recuerdo, en el año 2000, en diciembre del año 2000, la Argentina accedió a 40.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario y al año, precisamente, comenzaba la gran debacle. Ese año, si contamos los 50.000 del mes de junio, a partir de julio todo puede ser en la Argentina, porque también se plasma el ciclo del año 2000 a lo que sucede en los mercados internacionales. Pero esta vez el epicentro no son las .com, sino que precisamente es China y esta guerra comercial que se está dando a nivel global, en donde repercute sobre todo en las materias primas y en el proceso de devaluación de las monedas emergentes, como también en la debilidad de su deuda. Claro, ustedes dirán, ¿qué nos espera el destino en las próximas semanas? Bueno, sigo considerando una posición de máxima tensión en los diferentes puntos. Pero de eso vamos a hablar cuando vemos la secuencia de los Estados Unidos. Les decía, el mejor índice para ustedes seguir atentamente al mercado es el Russell 2000, el que no tiene altas ponderaciones de papeles que puedan distorsionar la visión del lector. A principios de año, ¿se acuerdan que les decía que estábamos en una recuperación contratendencial en los mercados emergentes con respecto a lo que fue el gran derrumbe del año pasado? Y que precisamente los Estados Unidos, al ser uno de los en mejores condiciones por cómo se estaba desarrollando la economía, iba a ser el que más rebotara. Bueno, esto ya está plasmado. Y lo que realizó Trump en la corriente semana con la suba de los aranceles gatilló ya la secuencia técnica, a mi juicio, para lo que va a ser la gran caída en el corriente año. Pero claro, el tema es China. Sigo considerando un crash en el mercado chino. ¿Por qué? Porque está en el peor ciclo financiero de los últimos 35 años. Precisamente es la devaluación del yuan, como les advertí durante el 2018, el que gatilla la mayor crisis de la historia en el mundo emergente. Les decía, un yuan que tenía una paridad contra el yuan que tenía que parar en esa zona de 6,68, 6,69, fue lo que paró hace un mes atrás. Y les decía, semana a semana está subiendo gradualmente con una pendiente ascendente, y esto es lo que nos está demostrando que no va a haber ningún entendimiento entre China y Estados Unidos. Recuerden, se iba a arreglar en el G20 en diciembre en Buenos Aires, después pasamos a principios de febrero, principios de marzo, fines de marzo, y obviamente era toda una gran mentira. Bueno, este dólar yuan en la semana creció el 1,5% a niveles de 6,82 yuanes el dólar. Sigo considerando una rápida aceleración en las próximas semanas a 7,10 para entablar ya el diálogo alcista de grandes proporciones hacia el 2021 que lo lleven a 9,35, 9,45. Realmente un apocalipsis, si podemos considerarlo, en torno al resto de las monedas emergentes. Sí, tienen razón. Precisamente para el año 2020 estoy pensando en un recrudecimiento, en un déjà vu de lo que fue la crisis de los tigres asiáticos de 1997. Corea en especial. Corea, Tailandia, Indonesia, economías emergentes que se nutren de la salud, obviamente, de la economía china. Una economía china en el mayor ocaso o desaceleración con respecto a las últimas décadas va a ser
algo totalmente contraproducente y lo que lleve obviamente a la Argentina a una situación realmente de caos en materia de economía. No va a haber ninguna fantasía del próximo gobernante que conduzca a nuestro país. Precisamente manda el ciclo. Por eso cuando asumió Mauricio Macri advertí que en la segunda mitad de su mandato iba a sufrir el inicio de la segunda etapa de la crisis financiera emergente y que precisamente iba a padecer del viento de frente. El próximo gobierno va a tener el mayor viento de frente de los últimos 40 años. Por eso que les advertí, este ciclo de crisis 3990, que son ribetes de la década del 80 con el 89 de Alfonsín y precisamente el 2001 por la salida de dinero de la Argentina en materia de activos de riesgo. Claro, les hablé del 89, bueno, insisto, de aquí a las elecciones de octubre las chances de unas características similares siguen siendo muy altas. Tanto Alfonsín como de la Rúa padecieron shocks externos. En el caso de Alfonsín, la subprime de Japón, el gran derrumbe de los mercados de Japón. Y precisamente en el 2001 de la Rúa con el estallido de la burbuja de las .com. Macri va a padecer de aquí a octubre, o Macri o la Argentina, el segundo o el tercer shock de gran importancia, que es el derrumbe chino. Y así el dominó de los mercados emergentes. Este índice Russell, que terminó a niveles de 1570 y que perdió un poco más del 2,5%, tendría que comenzar todas las semanas, o sea, un proceso de muchas semanas bajistas, de mucha velocidad. Estoy argumentando la situación de un verdadero crash de velocidad de mercado, que nos lleve rápidamente hacia septiembre a un derrumbe muy, pero muy importante. Mantengo un target por el momento de 650, 670 puntos del Russell 2000, recuerdo, 1570 es su cierre, por lo cual este crash de grandes ribetes parecidos al crack del 29, como les advertí en septiembre del año pasado, cuando les advertí del gran derrumbe de los Estados Unidos, bueno, es lo que seguimos hacia adelante. En un conflicto de envergadura como tenemos entre China y los Estados Unidos, esta semana tuvimos el embate de los Estados Unidos. Próximamente tendremos la contracara, la devolución de gentileza por parte de China, y eso va a llevar a esta onda C de largo plazo bajista de gran impulsividad, y en donde en las próximas semanas empezamos en esa onda 3 de 3 bajista, por lo cual sigo considerando un gran derrumbe de materias primas, un gran derrumbe de monedas emergentes y obviamente de deuda. Pero claro, la Argentina, que es lo que a nosotros nos importa, una Argentina que ya viene de 3 meses consecutivos de baja importantísimos, pero que en este mes entabló una reacción importante en las últimas 2 semanas, les recuerdo. La semana anterior un poquito más del 11%, esta semana 2,5%, pero claro, el Merval en dólares, le decía, una reacción hasta el nivel de 780 dólares, llegó a 766 y cabeció. Y cabeció obviamente del lado del sector bancario. Muchos en las redes me preguntan, tanto en @compa1968 en Twitter o también en Instagram, es ¿por qué, si los balances son tan buenos de las acciones bancarias argentinas, por qué tenemos que pensar en un derrumbe? El derrumbe viene por ciclo. Ese nivel de liquidez que tenemos en los bancos, esa burbuja va a terminar siendo endosada con un bono, y eso indudablemente las grandes utilidades acumuladas se van a evaporar con mucha facilidad. Pero claro, en un movimiento de salida de activos, obviamente el bancario es el más damnificado. Les recordamos la recesión. Estas entidades bancarias han ganado muchísimo en la época de Cristina con los créditos, el alto nivel de tarjetas realizadas, creadas por el alto consumo. Hoy prácticamente el servicio financiero que se está dando en función de las rentabilidades que ofrece el gobierno en cuanto al stock del ELIC. Pero claro, estamos en una situación muy delicada. Les decía, si de concretarse esta expectativa de un derrumbe de grandes proporciones,
para los mercados norteamericanos y de manera alineada al mercado chino, porque, ojo, Estados Unidos no es un proceso de crash, es un proceso de inducción de un crash, pero el verdadero gestor de este crash que se está desarrollando en 2019 es China y el resto emergente. Sigo considerando a la Argentina como el Lehman Brothers de estos emergentes, producto de su cuadro de vulnerabilidad financiera hacia adelante. Claro, una situación muy delicada que tendría que verse correspondido en las próximas semanas en torno a una recuperación del dólar en nuestro país. Les decía, en los niveles de un mercado que rápidamente vaya a los 51,50, desde ahí tratar de entablar un diálogo por semanas, de ver cómo responde el sector de ahorristas, porque indudablemente la Argentina ya padeció la crisis del 89 y la del 2001. La gente sabe muy bien cómo son los comportamientos, y máxime cuando tenemos una exmandataria como Cristina Fernández mostrando en la aceptación desde las encuestas a ser una de las máximos exponentes para las próximas elecciones. Elecciones que a mi juicio muestran la incertidumbre, pero no la incertidumbre que gane Cristina, es la incertidumbre de una orfandad política en nuestro país. Estamos a 3 meses de las elecciones de las PASO y no tenemos candidatos mostrando sus plataformas, ni en el mismo gobierno mostrando qué es lo que va a hacer en su próximo mandato. Por eso, la incertidumbre viene porque no tenemos candidatos, porque el Titanic se hunde y muchos tratan de no vincularse hacia adelante, teniendo en cuenta lo que Argentina va a padecer en el peor ciclo, como les he advertido en los últimos años, de los mercados emergentes entre 35 y 40 años. Les advertí debilidad de materias primas, les advertí, esperaba 35% de caída a partir del mes de febrero en el precio de la soja. La soja este viernes termina en 808 bushels y pierde en la semana un 3,9%, mínimos en 11 años, un target que les había lanzado precisamente en el mes de marzo en torno a 535 bushels. Estamos hablando de 145, 150 dólares la tonelada. Esto será lapidario para el próximo gobierno y es por lo cual plasmo en mis estudios cíclicos de economía y finanzas de la Argentina la debacle y el colapso de nuestro país en materia de economía. Basta con observar los últimos datos económicos, como la caída del 13% para la actividad industrial, en donde les había pronosticado que íbamos a tener entre mayo y precisamente agosto las chances de un derrumbe del 20% para la actividad industrial. La semana que viene sale precisamente los datos de inflación. Creo que a partir de ahí van a comenzar la velocidad de la devaluación en nuestros mercados. Estoy esperando un 4,1 de inflación minorista. Les recuerdo ya el target vinculado al año entre 57 y 60%, lo cual demuestra las respuestas de un gobierno que para nada reconoció la situación internacional del ciclo y se focalizó simplemente en dolarizar tarifas y facilitarles las cosas a un cierto grupo de empresarios. Pero bueno, independientemente de eso, hablábamos de la soja, hablamos del petróleo, terminó 0,24% de baja, 61,30, 61,40. Ustedes dirán, bueno, las tensiones con Irán, puede ser un mercado de soportes. Esperen, estamos hablando de crisis financiera emergente, estamos hablando de valorización del dólar. Esto le tiene que pegar precisamente al petróleo. Un petróleo que para en la media de 200 ruedas, un petróleo que debería, si el conteo es el que estoy señalando de los diferentes reportes, una violenta caída para las próximas semanas que nos lleve en los próximos meses al nivel de 35 dólares y plasmar a fuego este derrumbe de los mercados emergentes. Insisto, lo que viene no están preparados ni los inversionistas, ni los empresarios, ni siquiera los gobiernos. Les había advertido estas cuestiones de la economía argentina hace un año atrás y les decía, las grandes empresas lo van a padecer, no las cadenas minoristas. Arcor, grandes problemas, grandes cierres, grandes suspensiones, y va a dar mucho que hablar la situación de Arcor hacia adelante, porque el ciclo por el cual estamos atravesando sigue siendo histórico para nuestro país. La conjunción del peor ciclo emergente de la historia
y las dos crisis juntas de la Argentina de la historia, como fue el 89 y el 2001 juntas, en cuanto a inflación, en cuanto a esta inflación y en algunos aspectos de depresión, y precisamente de cierres y quiebras de pequeñas y medianas y grandes empresas. Entonces, mucho cuidado hacia adelante para las próximas semanas. Le quedaba pendiente el tema del Bitcoin, un Bitcoin muy bueno el rally, alcanzando los máximos del año en 6.382 dólares, 5,5 creció el Bitcoin. Calculo que en la zona de 6.500 debería fallar este rally que se gestó en los últimos meses y volver nuevamente a una zona de 3.500, 4.000 puntos. Mucho cuidado con el Bitcoin a partir de la semana que viene. Insisto, la aceleración, el gran derrumbe de Estados Unidos con velocidad a partir de la semana que viene. Esto que vimos es la antesala, porque va a contraatacar China. Segundo, la Argentina, el espejismo de mercado emergente será el puntapié, porque estos fondos se van a shortear, como lo han hecho en anteriores oportunidades, y el Merval comenzar un proceso de bajas más importantes. Para tener en cuenta esta situación y compadecer con otros mercados, Petrobras terminó a niveles de 14 dólares con 70. Estamos hablando de un 1% en la semana de bajo. Creo las chances de una rápida caída para Petrobras en torno a los 12 dólares y obviamente plasmar este derrumbe que va a ser un efecto dominó en los diferentes mercados. Prepárense que las próximas semanas de mayo va a ser la antesala de lo que va a ser la gran crisis de la Argentina antes de las PASO. Ya saben, me pueden encontrar con más información del mercado global en @compa1968. Que tengan muy buen fin de semana, a recapacitar por lo que viene, porque realmente la Argentina entra en un cuadro muy complicado por el mundo emergente que nos acecha ante una guerra comercial entre Estados Unidos y China que va a llevarse puestos a todos juntos. No va a haber un gran ganador. Chau, chau, buen fin de semana.